y bienvenidos a el video número 26. El día de hoy es mi plan seguir hablando un poco más sobre el libro de Levítico, pero más en específico sobre lo que nos enseña sobre los sacrificios y el último sacrificio de Cristo en la cruz, como miramos en el libro de Hebreos la semana pasada. Y entonces quiero hablar sobre esto porque hay algunas cosas importantes cuando miramos esto y lo comparamos con lo que miramos en el libro de Génesis, cuando Dios sacrificó un animal para hacer la cubierta de Adán y Eva. Y entonces vamos a seguir adelante y primero vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana para hablar sobre un tema muy, muy importante para nosotros, que es lo que Cristo logró en la cruz una vez para siempre, lo que la ley no fue suficiente para proveer para el hombre. Y te damos gracias, Padre, que tu plan siempre incluía del nuevo pacto y de incluir en este pacto los gentiles, nosotros, por tu deseo de escoger para ti mismo una familia. Y te damos gracias, Padre. Ayúdanos a caminar de una manera digna de este llamamiento que hemos recibido y de proclamar estas verdades cuando tenemos la oportunidad a todos los que tienen oído para oír y ojo para ver. Padre, sabiendo que la obra de regenerar el corazón es tu obra y solamente es tu obra. Y te damos gracias por esto, Padre. Ayúdanos ahora en estos días que son tan oscuros, mientras que esperamos el regreso de nuestro Mesías. Te damos gracias en el nombre de Cristo, te lo pido. Amén. Muy bien. Deseo empezar esta mañana en el libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 22. Y esto lo vamos a comparar con lo que leemos en Números 31, el versículo 23. En Hebreos 9, 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esta palabra en el griego también se traduce perdón. No hay remisión, no hay perdón. Noten que dice, y casi todo es purificado. Solamente quiero mostrar un poco en cuanto a esto por volver al libro de Números. Y en Números nos explica en 31, versículo 23, un poco sobre lo que quiere decir casi todo. Entonces llegamos al versículo aquí 23 y nos dice, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Entonces, cuando leemos en Hebreos 9:22, donde nos dice casi todo, es porque hay otras cosas purificadas por el fuego y por agua. Entonces, pero 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sabiendo esto, vamos a volver al jardín después del comer del árbol en Génesis 3, en el libro de Génesis capítulo 3, y vamos a ver aquí en los versículos 6 y 7. 6 y 7 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas
de higuera y se hicieron delantales. Entonces, noten aquí algo muy importante, que ellos, por la obra de sus propias manos, intentaron a cubrir su pecado. Entonces, cuando hablamos de Shabbat y descanso, y hablamos del descanso en el Nuevo Testamento, el desistir de hacer obras. Aquí miramos a Adán y Eva por la obra de sus propias manos, lo mismo como Israel bajo el antiguo pacto. Por la obra de sus manos, por guardar la ley, por ofrecer sacrificios con sus propias manos, ellos intentaron a purificarse. Entonces sabemos, por lo que miramos en Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora vamos a Génesis 3:21. 3:21. Quiero que ustedes miren esto. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Entonces, obviamente, ¿qué implica esto que hizo túnicas de pieles? Implica que él tuvo que matar un animal. Entonces, ¿por qué mató un animal? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, aunque ellos intentaron por sus propias manos a cubrir su desnudez, su pecado, no fuera posible. Algo tenía que dar sangre. Como en este instante miramos que Dios mató un animal para cubrir su pecado. Y entonces, obviamente nos muestra que el perdón de ellos fue por el sacrificio. Dios ofreció el perdón por el sacrificio de un animal. Yo creo que en este instante este animal era un cordero. Y entonces miramos aquí que fue lo que fue sacrificado. ¿Por qué digo un cordero? Porque esto es lo que miramos a través de todo el libro del Levítico cuando habla de ofrecer sacrificios por los pecados. Entonces, y aprendemos también en el libro de Levítico que solo el sumo sacerdote ungido, un levítico ungido, puede ofrecer sacrificios por los pecados de la nación o de la gente de Dios. Vamos a Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21 y vamos a ver los versículos 10 y 12. Aquí nos dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestiduras, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre o por su madre se contaminará. Entonces miramos aquí que el sumo sacerdote de la tribu Leví, entonces fue sobre su cabeza derramado el aceite de la unción. Entonces el sumo sacerdote fue ungido para este ministerio específicamente. Ahora vamos a brincar al libro de Hebreos capítulo 5. El libro de Hebreos capítulo 5, el versículo 1. Y aquí miramos, porque todo sumo sacerdote, ya leemos acerca del sumo sacerdote ungido, por todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificios por los pecados. Vamos a brincar a 8, versículo 3. Dice, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios
por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Entonces, miramos aquí que solamente un sumo sacerdote puede ofrecer el sacrificio para los pecados. Otra vez, si quieren leer más sobre esto, pueden volver al libro de Levítico, capítulo 21-22. Habla sobre los sacrificios y el ministerio del sumo sacerdote. Pero lo que miramos es que el sumo sacerdote es responsable por ofrecer los sacrificios. Entonces, cuando regresamos al jardín, ¿quién entonces ofreció el animal en el jardín para la remisión del pecado de Adán y Eva? Solo un sumo sacerdote ungido para ser sumo sacerdote para siempre. Entonces, vamos a Hebreos 7, 11 al 22. Hebreos 7, del 11 al 22. Entonces, contesta la pregunta: ¿quién ofreció el primer sacrificio en el jardín? Dice en versículo 11, así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Porque aquel de quien se dicen estas cosas de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar. Yo sé que leemos estos versículos antes, pero bajo la luz de Génesis 3, quiero que ustedes entiendan esto. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Recuerden, eran de Leví. Entonces aquí miramos de Judá es el sacerdocio a que Moisés no habló, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. Porque él testifica, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia. Porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Jehová. Y tanto más en cuanto no sin juramento fue hecho el sacerdote. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero hablando del Cristo, con juramento por aquel Dios que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Entonces, lo que miramos aquí, el orden del Melquisedec, que Cristo llegó en este orden. Entonces, pero dice para siempre. Entonces, ¿quién es el que ofreció en el jardín este animal? ¿No tiene que ser el Cristo preencarnado? Jesús, antes de venir al mundo, cuando miramos el ángel de Jehová o profeta que Moisés habla, cuando hablaba del profeta que iba a venir como él, ¿no es el Cristo preencarnado? Obviamente, así es el único sacerdote capaz de hacer este sacrificio. Entonces, cuando hablamos de este orden del Melquisedec,
miramos en el libro de Génesis capítulo 3, miramos a Jehová, el Cristo preencarnado. En Génesis 4:4 leemos de Abel. Dice que Abel ofreció un sacrificio aceptable a Jehová. Después de esto, después del diluvio, en Génesis 8, 20 y 21, de hecho, vamos a leerlo. En Génesis capítulo 8, 20 y 21, la primera parte de 21, nos dice aquí: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Sabemos que solamente un sumo sacerdote puede hacer este tipo de sacrificio, de ofrenda a Jehová. Entonces, obviamente, Noé cayó en el orden de Melquisedec. Y dice: y percibió Jehová un perfume grato. Entonces, miramos aquí que Noé, en el orden de Melquisedec, ofreció un sacrificio en el altar. Miramos a Shem: bendito Jehová Elohim de Shem. Entonces miramos en Shem otro en el orden de Melquisedec. Tenemos Abraham, ofreció un holocausto a Jehová. Isaac, Jacob, todos ofrecieron holocaustos a Jehová. Entonces, según la palabra de Dios, solamente un sumo sacerdote puede ofrecer este holocausto. Entonces, miramos a todos ellos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Pero había un cambio. Cuando llegamos al libro de Éxodo y Levítico, miramos que un cambio en este orden a los de Leví, de la tribu de Leví, los levíticos. Entonces, estos de Aarón y sus hijos y los hijos de sus hijos, y así todos sus descendientes, eran sumo sacerdotes. Y entonces, recuerden lo que leemos en Hebreos 7:12. De hecho, vamos a volver a Hebreos capítulo 7, el versículo 12. 7:12. Aquí nos dice: pues mudado el sacerdocio. Entonces, tenemos el orden de Melquisedec mudado o un cambio a los de la tribu de Leví, los levíticos, y otra vez un cambio, como miramos aquí, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Entonces, aquí Cristo, llegando en el orden de Melquisedec para siempre. Entonces, tenemos en Cristo el sumo sacerdote y rey sobre la nación Israel espiritual, los que tienen que llegar por Cristo para ser salvos, no por la ley. Y notamos esto porque dice: necesario es que se haga también mudanza de la ley. Entonces había este cambio de ley y sacerdocio otra vez al Melquisedec. Vamos al versículo 17 en este mismo capítulo. Dice: porque él testifica: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ya llegó. Tenemos en el jardín hasta Isaac y Jacob, Aarón y sus hijos, y había un cambio, y ahora es Cristo. Desde la primera época y adelante, cuando Cristo fue a la cruz y se ofreció a sí mismo, es nuestro sumo sacerdote, presentándose a sí mismo el derramamiento de sangre para remisión de pecados, los pecados de toda la nación de Israel espiritual. Tenemos que entender esto cuando miramos al Cristo. Y entonces,
vamos a terminar este video en Hebreos 8 y vamos a leer 6 al 13. Quiero que ustedes escuchen lo que está pasando aquí. Dice, más ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es mediador de un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. Entonces, yo sé que en las versiones de las escrituras que ustedes tienen, dice aquí un mejor testamento. Pero algunas de las versiones usan la palabra pacto, porque este viene de la palabra didadeske, es número 1242 en el griego, y es específicamente contrato o testamento, y se traduce pacto y testamento. Por eso dice, más ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Recuerden, ¿cuál fue Moisés? Mediador entre el pacto con Jehová y Israel. Moisés vino como mediador entre Dios y su gente. Cristo viene como mediador entre Dios y su gente espiritual, la eclesia. Y entonces recuerden que Moisés dijo, viene otro profeta como yo. Y en esto miramos, obviamente, el Mesías, Cristo Jesús. Entonces, volviendo aquí a Hebreos capítulo 8, el versículo 7, Hebreos 8, 7, dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y entonces, si fuera perfecto lo que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí por medio del mediador que es Moisés, como dice aquí, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Obviamente, algo faltó en el primero. Ahora quiero llamar su atención a algo. Recuerden, hablamos del pacto con Abraham y con David, que Dios hizo estos pactos él mismo. Él juró por sí mismo en estos pactos. Entonces, cuando llegamos al libro de Éxodo, Deuteronomio y Josué, miramos que Dios hizo pacto junto con Israel, pero Israel nunca fue capaz de cumplir con su parte. Entonces, Dios por sí mismo, recuerden, Cristo Jesús que vino al mundo es Dios en la carne, Dios por sí mismo cumplió el pacto, porque el hombre no es capaz. El primer pacto, como dice aquí, no era perfecto. Entonces, por eso había otro pacto. Versículo 8. Porque hallando falta en ellos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esto lo leemos y lo repito una vez más en el libro de Ezequiel 36 y Jeremías 31. Los dos hablan de este nuevo pacto. Dice en 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los desatendí, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora notan, habla de la casa de Israel, pero en esta casa obviamente está incluida los gentiles. Fuimos adoptados. Cristo es el hermano mayor. Nosotros fuimos adoptados en la familia. Somos de la tribu de Judá por adopción.
Nosotros fuimos circuncidados como parte del pacto, pero la circuncisión no hecho con manos, sino por el Espíritu en el corazón del hombre. Entonces, aquí dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, este es versículo 10, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias. Injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Entonces, ya estamos bajo el nuevo pacto, por lo que logró el sumo sacerdote en la cruz para su esposa, para Israel espiritual. Entonces miramos que desde Génesis hasta la cruz no hay remisión de pecados sin el derramamiento de sangre. Adán y Eva lo ocupaban, Isaías ocupaba, Moisés, David, todos ocupamos el derramamiento de sangre. Cristo lo hizo una vez para todos, para siempre. Algo que los sacerdotes del Antiguo Testamento, los levíticos, no podían lograr. Imposible. Estas son muy buenas noticias. Entonces, sé que este es un poco más corto que el último video, pero muy importante entender estas cosas. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.